El cuchillo se hundió en su hombro con un sonido sordo, como el de una fruta madura partiéndose, y su grito fue el eco de todos mis años de silencio. Por la sangre que compartimos. Te juro que esto es solo el comienzo. Le susurré mientras la sangre mancillaba el suelo de mármol de nuestra casa familiar en Sevilla. No era asesinato, era justicia. La que el mundo me había negado. Y en ese instante, supe que el infierno no era un lugar, sino el vacío que él mismo había cavado en mi alma. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida se partió en dos la noche en que mi padre exhaló su último aliento en la penumbra de su estudio, rodeado de libros polvorientos y promesas rotas. Tenía 38 años entonces, y el peso de ser el hijo menor siempre me había aplastado como una losa invisible. Sevilla, con sus calles empedradas y sus patios perfumados de jazmín, era el telón de fondo perfecto para una tragedia griega, calor sofocante de día, susurros traicioneros de noche. Mi hermano mayor, Antonio, el dorado, el heredero natural, se erguía como un toro en la plaza de toros, listo para embestir cualquier obstáculo en su camino hacia la gloria familiar. Nuestra herencia no era solo dinero, era el legado de 3 generaciones de viñedos en las colinas de Jerez, un imperio de vino que mi abuelo había levantado de la nada tras la guerra civil. Papá, con su bigote canoso y sus ojos hundidos por las noches en vela calculando cuentas, siempre me había dicho, Javier, tú eres el guardián del alma de este lugar. Antonio tiene el fuego, pero tú, la raíz. Yo lo creí. Dios, ¿cómo lo creí? Trabajé como un esclavo en esos viñedos, manos ampolladas podando uvas bajo el sol implacable, espaldas dobladas cargando barriles que olían a tierra y a sudor. Antonio, en cambio, estudiaba en Madrid, cortejaba inversores en salones elegantes, y volvía a casa solo para las fiestas, con su sonrisa de depredador y su esposa, Carmen, colgando de su brazo como un trofeo reluciente. La muerte de papá fue un mazazo. Un infarto silencioso, sin testigos más que yo, que lo encontré desplomado sobre su escritorio, la pluma aún en la mano, garabateando una nota que nunca terminó, a Javier, el verdadero. No pude leer el resto, las lágrimas borraron la tinta. El funeral fue un circo, primos lejanos lloriqueando hipócritamente, vecinos murmurando sobre fortunas divididas. Y Antonio presidiendo todo como un rey en su corte. Me abrazó esa noche, su aliento apestando a Brendicaro. Hermano, ahora somos solo nosotros. Papá querría que yo lo llevara todo adelante. Tú me ayudarás, ¿verdad? Como siempre. Asentí, porque ¿qué otra cosa podía hacer? La familia Ruiz era un nudo de deudas y secretos. Viñedos hipotecados para pagar la educación de Antonio. Deudas con bancos que chupaban la sangre como garrapatas. Yo era el que pagaba las facturas, el que negociaba con jornaleros furiosos por salarios atrasados. Pero en el fondo, ardía una chispa de esperanza. Papá había prometido equilibrar las cosas en su testamento. El abogado, don Emilio Vargas, un hombre flaco con gafas de montura dorada y un tic nervioso en el ojo izquierdo, nos citó una semana después en su despacho en el centro de Sevilla. Olía a papel viejo y a humo de puros. Entramos juntos, Antonio pavoneándose, yo arrastrando los pies como un penitente. Don Emilio carraspeó, ajustó sus papeles y comenzó, el señor Ruiz deja el 60% de la compañía a Antonio, por su visión empresarial. El 40% restante. A Javier, con condiciones. Mi corazón latió como un tambor. 20 años de sudor valían al menos eso. Pero entonces, la trampa se cerró. Sin embargo, para evitar disputas, el control ejecutivo queda en manos de Antonio hasta que Javier demuestre su capacidad gerencial en un plazo de 2 años. Si no, el 40% revertirá al mayoritario. Antonio soltó una risa.
Esa risa gutural que siempre me había hecho sentir pequeño. ¿Demostrar? Javier. Hermano. ¿Tú gerenciando? Serías como un toro cojo en la arena. Carmen, sentada a su lado con su vestido rojo ceñido, ahogó una risita detrás de su mano enjollada. El abogado miró al suelo, incómodo. Yo sentí el mundo inclinarse. No era solo el dinero, era la traición. Papá no podía haberlo escrito así. ¿O sí? Esa noche, solo en mi habitación de la finca, con el viento ululando entre los olivos, juré que investigaría. Pero el primer corte ya estaba hecho. Antonio vendió una parcela marginal para liquidez, y el dinero desapareció en su cuenta personal. Es temporal, me dijo. Confía en mí. No confiaba. La semilla de la venganza germinó esa noche, regada con lágrimas de rabia. Empecé a seguirlo, notas en su escritorio sobre inversiones privadas, llamadas a números desconocidos, Carmen riendo en voz baja al teléfono. Sevilla, mi ciudad de pasión y traición, se convirtió en mi aliada silenciosa. Las tabernas del barrio de Triana, con sus guitarras flamencas y sus confidencias etílicas, me susurraban secretos. Un viejo jornalero, Manolo, me contó de un rumor. Antonio había falsificado documentos para inflar deudas y justificar ventas. ¿Quieres pruebas, chico? Pero cuídate, los Ruiz sois lobos entre ovejas. La ira me consumía. Por las mañanas, fingía lealtad en las reuniones familiares. Por las noches, planeaba. Compré un cuaderno negro. Lo llené de fechas, nombres, montos. El conflicto familiar se enredaba. Tíos que tomaban partido por Antonio porque él es el fuerte. Primas que me miraban con lástima. La sociedad sevillana, con su jerarquía invisible de apellidos y favores, me etiquetaba como el perdedor. Dinero, honor, todo en juego. Y en medio, Carmen, hermosa como un veneno, con sus ojos verdes que prometían lealtad pero entregaban puñaladas. Un mes después, el primer golpe bajó. Antonio me llamó a su oficina en la bodega principal, un lugar cavernoso de barriles apilados como tumbas. Javier, he decidido que no estás listo. Renuncia a tu parte, te daré una compensación justa. Ve, vive tu vida. Su tono era paternal, condescendiente. Rechacé. Esto es mío por derecho. Se rió de nuevo. ¿Derecho? ¿El hijo menor siempre tiene derechos en esta familia? Papá te mimaba. Pero yo soy el que construye. Salí de allí temblando, el odio como un fuego en las venas. Esa noche, en un bar olvidado de la Alameda, bebí hasta el olvido y soñé con su ruina. Pero la desesperación trajo claridad. Contacté a un detective privado, un ex policía llamado Raúl, con cicatrices de una redada fallida en los años 90. Cuesta dinero, chico, gruñó. Vendí mi reloj de oro, herencia de abuelo, para pagarlo. Las primeras fotos llegaron. Antonio en un hotel de lujo en Marbella. No con Carmen, sino con una amante, una rubia anónima que reía mientras firmaba cheques. ¿Cheques de la compañía? El nudo se apretaba. La traición no era solo familiar, era un cáncer que devoraba todo. Mientras tanto, la finca languidecía. Jornaleros despedidos, viñedos secos por negligencia. Yo intervenía donde podía, pero Antonio bloqueaba cada movimiento. Una noche de tormenta, cuando el Guadalquivir rugía como un animal herido, lo confronté en la cocina. Estás destruyendo lo que papá amaba. Él, con una copa en la mano, me miró fijamente. Papá amaba el dinero, Javier. Y yo lo multiplico. Tú solo sueñas con fantasmas. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Me fui, pero no antes de jurar en silencio. Pagaría. Con intereses. El peso de la soledad me aplastaba. No tenía esposa, no hijos,
solo recuerdos de una juventud robada por el deber. Amigos se alejaban, temiendo el escándalo. La ley, esa puta ciega, no intervenía sin pruebas irrefutables. Pero yo las reuniría. Paso a paso. En las sombras de Sevilla, donde el flamenco llora verdades que el día oculta. Los meses siguientes fueron un laberinto de mentiras y medias verdades, donde cada paso me hundía más en el pantano de la obsesión. Antonio se pavoneaba por Sevilla como un matador triunfante. Cenas en el Eslava con inversores catalanes, fotos en la Gaceta del Sur como el renovador de los viñedos Ruiz. Yo, en cambio, me convertía en un fantasma, ojeras profundas, ropa raída, noches en vela revisando documentos robados de su escritorio. Carmen notaba mi cambio, una vez, en el patio de la casa. Me tocó el brazo. Javier, ¿estás bien? Pareces perdido. Su voz era miel envenenada, y retiré la mano como si quemara. Ella era parte de ello. Lo sabía, había visto sus mensajes en el teléfono de Antonio. Promesas de nuestro futuro lejos de él. Raúl, el detective, se convirtió en mi confesor. Nos reuníamos en un café discreto cerca de la catedral, donde el aroma a churros ocultaba el hedor de la traición. Tu hermano es un hijo de puta astuto, me dijo una tarde, pasando un sobremanoseado. Dentro, facturas falsificadas. Antonio había inflado costos de mantenimiento para desviar fondos a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Cientos de miles de euros. El sudor de generaciones evaporado en yates y amantes. Pruebas suficientes para un juicio, pero él tiene abogados caros. Necesitas más. La rabia se transformaba en cálculo frío. Empecé a sabotear sutilmente retrasos en envíos de uva. Rumores entre proveedores sobre la inestabilidad de la compañía. Nada traceable, solo gotas que erosionaban su imperio. Pero el conflicto se extendía al hogar. Nuestra tía Rosa, la viuda devota que administraba las cuentas menores, me confrontó un domingo en la misa de la Macarena. Javier, ¿por qué envenenas el pozo familiar? Antonio es el cabeza, obedece. Lágrimas en sus ojos, pero yo vi codicia en ellos. Ella recibía regalitos de Antonio, viñedos pequeños a su nombre. La sociedad sevillana, con su red de chismes y alianzas, me aislaba. Invitaciones a ferias del vino cesaron, en cambio, oía susurros en el mercado de la Encarnación. Pobre Javier, siempre a la sombra. El honor de los Ruiz, ese velo frágil, se rasgaba. Dinero escaseaba. Vendí mi coche para pagar a Raúl. Desesperación pura, noches acurrucado en mi cama, imaginando el rostro de papá, su decepción. Hijo, no dejes que el odio te consuma. Pero el odio era mi único combustible. Entonces llegó el primer contraataque de Antonio. Una mañana, don Emilio me llamó, Javier, tu hermano presenta una moción para invalidar tu herencia. Alegan incompetencia mental por estrés. ¿Incompetencia? Me reí hasta llorar en el teléfono. Era su jugada maestra, pintarme como inestable, el hijo débil que no podía manejar el legado. Reuní a la familia en la sala de la finca, bajo el retrato de abuelo con su mirada acusadora. Esto es una farsa, grité. Antonio, sereno, negó con la cabeza. Solo protejo lo nuestro, hermano. Has estado errático. Carmen intervino, su voz suave como seda. Javier, pensamos en ti. Busca ayuda. Hipócrita. Esa noche, hackeé su email con ayuda de un contacto de Raúl, un friki informático de Triana. Descubrí el horror, cartas de amor a la amante. Planes para divorciarse de Antonio una vez que controlara todo. Y peor, evidencia de que ella había ayudado a falsificar el testamento. Carmen, la dulce Carmen, traicionando incluso a su marido. El twist me golpeó como un mazazo, no era solo Antonio, era una telaraña.
La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía. Planeé mi primer golpe real, anónimamente. Envié copias de las facturas falsificadas a un periodista de El Correo de Andalucía. El artículo salió 2 días después, escándalo en Viñedos Ruiz, malversación o error contable. Antonio enloqueció. Me acusó en privado, fuiste tú. Bastardo, te destruiré. Su rostro, contorsionado, era el mío reflejado en un espejo roto. Pero el daño estaba hecho, inversores dudaban. Acciones caían. En la quietud de la medianoche, caminé por las murallas del Alcázar, el viento trayendo ecos de duendes moriscos. Pensé en rendirme, en huir a algún pueblo olvidado de Andalucía. Pero el Toantín me retenía. Hablé con Manolo, el jornalero, chico. La venganza es un vino amargo, te emborracha antes de que pruebes la victoria. Sabiduría de los campos. Pero yo ya estaba ebrio. El clímax se acercaba. Antonio organizó una gala en la bodega para atraer capital nuevo, invitando a la élite sevillana. Yo asistí, disfrazado de lealtad, vestido con mi mejor traje, sonrisa pegada como una máscara. Allí, entre copas de fino y risas falsas, lo vi, Antonio besando la mano de un banquero, Carmen coqueteando con posibles aliados. Me acerqué, copa en mano. Hermano, brindemos por el futuro. Nuestros ojos se encontraron, el suyo, desafiante. El mío, un pozo de promesas rotas. Esa noche, solo, escribí una carta a don Emilio, necesito ver el testamento original. Su respuesta fue un silencio ensordecedor. Pero el juego continuaba, y yo, Javier Ruiz, ya no era el hermano menor. Era el verdugo en las sombras. La gala fue un torbellino de luces tenues y conversaciones susurradas, donde el aroma del Jerez viejo se mezclaba con el perfume caro de la traición. Bailé con Carmen, su cuerpo presionado contra el mío en un vals forzado, y sentí el pulso de su miedo disfrazado de encanto. Javier, detén esto, murmuró, sus labios rozando mi oreja. ¿Detener qué? ¿Tu juego o el mío? Ella palideció, y en ese instante, supe que la tenía en la palma de la mano. Pero Antonio, vigilante como un halcón, nos separó con una palmada en mi hombro que dolió como un hierro candente. Al día siguiente, el escándalo del artículo explotó. Llamadas furiosas de tíos, correos de primos distanciados, y Antonio irrumpiendo en mi habitación al amanecer, ojos inyectados en sangre. Confiesa, Javier. O te juro que te entierro vivo. Lo miré desde la cama, calmado por primera vez en meses. ¿Enterrarme? Tú ya lo hiciste, hermano. Cada euro robado, cada promesa rota. Golpeó la pared, el yeso crujiendo como huesos. Salió bramando, pero yo vi la grieta, duda en su postura, miedo en su voz. Raúl trajo más munición, grabaciones de Antonio sobornando a un inspector fiscal en un restaurante de Nervión. 10.000 para que mires hacia otro lado, decía su voz, ronca por el tabaco. El audio era oro puro. Lo guardé como un talismán, reproduciéndolo en loop durante mis vigilias. La desesperación se convertía en euforia maníaca, comía poco, dormía menos, pero el plan cristalizaba. Contacté a un abogado propio, una mujer feroz llamada Isabel López, con reputación de destrozar machos alfa en los tribunales. Pruebas circunstanciales, dijo tras revisar todo. Necesitamos el testamento. Sospecho alteraciones. La búsqueda del original se convirtió en mi cruzada. Allané la oficina de don Emilio una noche de luna llena, el corazón martilleando como un tambor flamenco. El despacho estaba vacío, salvo por pilas de carpetas amarillentas. Encontré la caja fuerte un chiste. La combinación era la fecha de nacimiento de Antonio. Dentro, el testamento, páginas frescas, tinta reciente.
Pero algo fallaba, la firma de papá parecía torcida. Un experto caligráfico, pagado con mis últimos ahorros, confirmó, falsificada. La presión de la pluma no coincide. El cabrón lo había hecho. Mi propio hermano. Falsificando la voluntad de nuestro padre. La revelación me dejó postrado, vomitándome en el baño de la finca. Lágrimas civiles. Un cóctel de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN y furia. ¿Cómo un hombre podía traicionar así la sangre? Récord de infancia, carreras por los viñedos. Antonio protegiéndome de matones en la escuela. ¿Dónde había muerto ese hermano? La respuesta llegó en un flash, en la codicia. En el primer soborno. En la noche en que decidió que yo era prescindible. Decidí confrontar a don Emilio. Lo esperé en su despacho al atardecer, cuando las campanas de la Giralda tañían vísperas. Entró, sorprendido, ajustando sus gafas. Javier, ¿qué? Lo acorralé contra la pared. El testamento. Lo falsificó él, ¿verdad? Y tú lo sabías. El viejo tartamudeó, sudor perlando su frente. No. No directamente. Antonio me presionó. Amenazó con arruinarme. Lo siento, hijo. Lágrimas en sus ojos. Pero yo no sentía piedad. Ayúdame a exponerlo. O te arrastro conmigo. Asintió. Roto. El Trungian se volvía aliado. Pero el odio tenía garras. Empecé a soñar con violencia, Antonio cayendo de un balcón. Su cuerpo rompiéndose en el empedrado. Despertaba sudando. El cuchillo de la cocina llamándome. Isabel me advirtió, la venganza legal es lenta, pero limpia. No te manches las manos. Pero la ley era un laberinto para ricos como él. Mientras, el conflicto social escalaba, boicots a la marca Rued en bares locals. Jornaleros marchando por las calles con carteles, justicia para Javier. Antonio contraatacó con demandas por difamación, congelando mis cuentas. Pobreza absoluta, dormía en la finca abandonada, comiendo pan y aceitunas robadas. Carmen me buscó una noche de lluvia torrencial, golpeando la puerta como un espíritu errante. Empapada, vulnerable. Javier, ayúdame. Antonio me golpeó. Quiere el divorcio, pero sin un céntimo. Mentira, supe. Pero la dejé entrar, el diablo en mi curioso. Se acurrucó contra mí. Susurrando secretos, él planea vender todo a una corporación francesa. Tú y yo. Podríamos aliarnos. Sus labios en mi cuello. Una oferta envenenada. La rechacé, pero no antes de grabar la conversación. Twist dentro del twist, ella jugaba a ambos lados. Una víbora en seda. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EdenWebALCANZABA ebullición. Organicé una reunión secreta con Manolo y Raúl en una taberna de San Bernardo. Es hora de filtrar todo, dije. Fotos, audios, el informe caligráfico. Al amanecer, lo envié a la fiscalía y a la prensa. El mundo explotó, titulares en ABS Sevilla. Investigaciones federales. Antonio llamó. Voz quebrada, hermano. Por Dios, detén esto. Somos familia. Rey. Amargo. ¿Familia? Tú mataste eso el día que falsificaste su alma. Pero el precio se cobraba. Insomnio crónico. Alucinaciones de papá culpándome. ¿Valió la pena, hijo? La respuesta me aterrorizaba, sí, y no. Sevilla. Mi amor traicionero. Me observaba desde sus balcones, juzgándome. El juicio fue un circo macabro en los tribunales de la Plaza de San Francisco, donde el sol de mediodía quemaba como un veredicto anticipado. Meses de preparación, Isabel López, feroz como una leona andaluza, destrozando testigos con preguntas afiladas. Don Emilio, en el banquillo. Confesó entre sollozos, Antonio me coaccionó. Amenazó a mi familia. La sala jadeó,
flashes de cámaras como relámpagos. Antonio. A mi lado en la mesa de la defensa no. Él era el acusado ahora. Me miró con odio puro. Te arrepentirás, Javier. Siempre fuiste débil. Las pruebas cayeron como mazazos, audios reproduciéndose en altavoces. La voz de Antonio suplicando sobornos, documentos proyectados en pantallas, firmas falsificadas destacadas en rojo. Carmen testificó. Vendiéndose por inmunidad, él planeaba abandonarme a mí también. Era un monstruo. Lágrimas de cocodrilo, pero efectivas. El jurado, un mosaico de sevillanos hastiados de corrupción, inclinaba la balanza. Yo, en el estrado, conté mi historia, el sudor en los viñedos, la traición en el testamento, el vacío en mi pecho. No busco ruina, busco justicia. La sala aplaudió espontáneamente, el juez golpeó el mazo. Pero el clímax no fue legal, fue visceral. Esa noche, tras una pausa en el juicio, Antonio me emboscó en el aparcamiento subterráneo del juzgado. 2 matones a sueldo, sombras con acentos del sur, me arrastraron a un rincón oscuro. Termina esto, o te rompo, gruñó él, puño en mi camisa. El olor a gasolina y miedo. Uno de los tipos me dio un rodillazo en el estómago, vomité bilis. Pero saqué el cuchillo, el de la cocina familiar, afilado esa mañana por instinto. Se hundió en el hombro del más cercano. Un tajo superficial pero sangriento. Gritaron. Antonio palideció. Loco, eres un animal. Uy. Sangre en las manos. El corazón latiendo victoria y terror. La policía llegó minutos después, testigos anónimos quizá Carmen, quizá don Emilio. Antonio retiró cargos a cambio de mi silencio, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, en la corte, su abogado balbuceó excusas, estrés postraumático. El juez ordenó continuación, pero el público ya había juzgado. Prensa internacional, hermandad en llamas, el escándalo Ruiz sacude Andalucía. Inversores huyeron, la compañía se desplomó, viñedos embargados. En la finca, solo con Manolo, bebí fino directamente de la botella. Has ganado una batalla, chico, pero la guerra te come vivo. ¿Verdad? El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E mordía había destruido a mi hermano. ¿O a mí mismo? Sueños de infancia invadían, risas en la feria de abril. Antonio cargándome en hombros. Lágrimas calientes. Pero el Toantín persistía. Isabel llamó, tenemos el original del testamento. Papá te dejó el 70%. Antonio lo alteró. El twist se cernía. Invisible aún. Carmen me visitó de nuevo. Esta vez genuina, Javier. Déjame ayudarte a reconstruir. Por piedad. La abracé. Pero era cálculo usarla para infiltrarme en sus últimos secretos. Descubrí emails, Antonio planeaba contraataque final, acusándome de fraude con ayuda de un juez corrupto. La traición se ramificaba, tocando la ley misma. Semanas de tensión, audiencias diarias, flashes cegadores, familia fracturada. Tía Rosa se suicidó, una sobredosis de pastillas. Carta culpándome, has matado el honor Ruiz. Su muerte fue un terremoto, culpabilidad aplastante. Antonio, en prisión provisional. Me envió una nota, sangre por sangre. Hermano. Veremos quién cae primero. El clímax estalló en la audiencia final. Testigos clave desertaban. Don Emilio colapsó en el estrado. Infarto. Caos. Isabel gritó objeciones mientras paramédicos lo sacaban. En el tumulto, Antonio escapó custodia soborno. Claro. Me rastreo a la finca esa medianoche. Pistola en mano. Ojos de loco. Terminemos esto, Javier. El viento aullaba. Olivos testigos mudos. Dispara. Desafié. Pero recuerda, matarme no borra tu culpa. Dudó. El cañón temblando. Y entonces,
El giro, sirenas. Raúl había alertado. Redada. Antonio arrestado de nuevo. Pistola confiscada. Pero en su bolsillo. Un sobre, el testamento original. Robado de la caja. No. Espera. El sobre en el bolsillo de Antonio no contenía salvación, sino veneno puro. Mientras lo esposaban en el patio de la finca, bajo la luz cruda de los focos policiales, lo abrí con manos temblorosas. Papel amarillento. La letra de papá inconfundible a mi hijo Javier. El 30%. A Antonio. El 70%. Por su esfuerzo. 30, el mundo se derrumbó. No era falsificación, era la verdad cruel. Papá me había dado menos porque, en sus palabras garabateadas al margen, Javier es soñador, no líder. Antonio construirá. Traición doble, mi hermano no había alterado nada. Don Emilio mintió para protegerme. No, el viejo ya estaba muerto. Su secreto en la tumba. Antonio, esposado contra el coche patrulla. Río maníaco. Idiota, pensaste que yo era el monstruo. Papá siempre me prefirió. Tú eras el repuesto. Sus palabras me destrozaron. Todos los meses de odio. Los sabotajes. El cuchillo por nada. Carmen, testigo del derrumbe. Se acercó, Javier. Él me obligó a mentir. El sobre. Lo encontré. Otra mentira, sus ojos traicionaban. La policía la interrogó. Confesó todo, el affair, los planes. Pero también que Antonio sí había desviado fondos. No por codicia total, sino para salvar la compañía de tus errores. Arrestos en cadena, Antonio por malversación. Carmen por complicidad. Yo, libre pero encadenado a la ruina. La compañía declarada en quiebra, viñedos subastados a corporaciones sin alma. Sevilla me escupía, vecinos que me evitaban, prensa llamándome el hermano loco que inició la guerra. Isabel renunció, no puedo defender fantasmas. Javier. Solo, en la finca vacía. Caminé por salas ecos. Fantasmas de familia burlándose. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era un abismo. Visité la tumba de papá en el cementerio de San Fernando. Lluvia azotando como lágrimas divinas. Me mentiste, susurré. O yo me mentí a mí mismo. Flashbacks, momentos donde papá alababa a Antonio. Mis logros minimizados. La semilla del resentimiento plantada hace décadas. Regada por mi ceguera. Pero el twist profundizaba. Raúl llamó una pista final. Don Emilio dejó un video. En su testamento digital, el abogado confesaba, Antonio alteró el porcentaje de deudas, no el legado. Pero Javier, tú firmaste un acuerdo años atrás, cediendo derechos por confianza fraterna. Lo olvidaste. Yo revisé viejos papeles, sí, en una borrachera de lealtad, había firmado mi propia traición a mí mismo. Desesperación total. Intenté suicidio esa noche, cuerda en el roble del patio, pero Manolo irrumpió. Me bajó. Chico, la vida no es vino agrio. Es el que se hace después de la tormenta. Su abrazo paternal me salvó. Juntos, reconstruimos, compramos un pequeño viñedo con donaciones de jornaleros leales. Pero el precio, Antonio, en prisión, se pudría, envió cartas de odio. Luego súplicas. Hermano, perdóname. No respondí. Carmen, libre con probation, desapareció a Madrid. ¿Embarazada de quién? Rumores, mía, de una noche de debilidad. No importaba, el niño sería un Ruiz roto. La sociedad se vengaba, deudas personales, aislamiento. Pero en la soledad, encontré claridad. El verdadero enemigo no era Antonio, era el vacío que permití crecer. Sevilla, con su Guadalquivir serpenteante, me susurraba redención. Aún así, él odió la tía.
Planeé una visita final a Antonio en la cárcel de Algeciras. El encuentro, a través de plexiglas, fue catarsis. Ganaste, dijo él, demacrado. No, respondí. Perdimos ambos. Pero en su mirada, vi mi reflejo, dos almas destrozadas por la misma sangre. El clímax personal, quemé el cuaderno negro en una ojera en los viñedos. Cenizas al viento, promesas evaporadas. Pero el fuego no apagaba las cicatrices. Años después, en el otoño de 2025, camino por los viñedos renacidos, ahora míos por derecho de sudor, no de sangre. El vino nuevo, un tinto robusto llamado Sombras de Sevilla, se vende en tabernas humildes, un recordatorio de raíces amargas endulzadas por tiempo. Manolo, viejo pero firme, supervisa la cosecha. Raúl se jubiló, pero envía postales irónicas. Isabel volvió, como amiga. No abogada, la ley es ciega, pero tú aprendiste a ver. Antonio salió en condicional hace un mes. Un espectro de su antiguo yo, barba desaliñada, ojos hundidos. Vive en un piso modesto en el extrarradio, trabajando como repartidor irónico, llevando botellas de competidores. Me contactó, Javier. Hablemos. Acepté. No por piedad, sino cierre. Nos encontramos en una plaza cerca de la Torre del Oro, el sol poniéndose como una herida abierta. Lo siento, murmuró. La codicia me cegó. Papá. Nos cegó a ambos. Asentí, pero el perdón era un lujo que nos regalaba. Pagaste, dije. Y yo también. La herencia no era tierra, era confianza rota. Carmen reapareció con el niño, un varón de ojos verdes como los suyos, llamándolo Ruiz. Es tuyo, Javier. Aquella noche. Mentira o verdad, no importaba. Lo tomé en brazos, su peso un bálsamo. Lo criaré solo, dijo ella, voz quebrada. Por redención. La dejé ir, su deuda con la vida era propia. El abogado final, un sucesor de don Emilio, reveló el veredicto definitivo en una reunión fría, la herencia redistribuida mitad para mí, mitad para fondos benéficos de jornaleros. ¿Quién ganó realmente?, preguntó, citando rumores. Sonreí amargo. Nadie. O todos, si aprendemos. Las consecuencias en cadena, familia dispersa, pero unida en ausencia. Tíos reconciliados a medias. Primas visitando al niño. Sociedad sevillana olvida escándalos, nuevos chismes florecen. Yo, Javier Ruiz, ya no soy el vengador ni el perdedor, soy superviviente. El odio se disipó como niebla matutina, dejando cicatrices que narran. En noches de insomnio, aún oigo el grito de Antonio cuando el cuchillo mordió. No me arrepiento, fue el catalizador. La venganza no fue robo de su vida, sino reclamo de la mía. Sevilla, eterna testigo, me acuna con su bullicio, ferias, flamenco, río que lava pecados. Y si el diablo susurra tentaciones, respondo, ya pagué. El final no es victoria, es paz ganada en el filo de la navaja. Sangre por sangre, pero al final, solo quedamos las raíces,